La literatura es el arte de decir lo que a veces no nos atrevemos a mirar. Convierte palabras en espejos. Nos enfrenta a lo que duele, a lo que callamos, a lo que olvidamos. No solo nos entretiene y no solo cuenta historias, sino revela verdades y nos despierta conscientemente. En sus páginas viven los sueños, las heridas o las injusticias de una sociedad. Y cuando una obra logra conmovernos, incomodarnos o transformarnos, entendemos que el lenguaje puede ser más que palabras. Puede ser memoria, denuncia y resistencia. Porque la literatura no solo se lee, se siente. Y cuando se siente, esta permanece. Hola gente, soy yo de nuevo, Mía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver muchísimo con el arte y es la literatura. Y bueno, la literatura es este medio de expresión, ya sea escrita u oral, en la cual se expresan sentimientos, relatos, experiencias y reflexiones. Cabe destacar que hay muchos géneros literarios, pero los principales son el género narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. Dentro del narrativo entran todo lo que son los cuentos, las novelas, las crónicas, los mitos, la leyenda, y está en donde desarrollan personajes y hay un conflicto, vaya, pues creo que ese es el más conocido, ¿no? Por otro lado tenemos el género lírico, que para mí es uno de mis favoritos porque entra todo lo que son poesías, las odas, la elegía o los sonetos. Normalmente estos van escritos en verso. Y tenemos al género dramático, donde es la tragedia, la comedia y pues en general todo lo dramático, ¿no? Y por último el didáctico, que son los ensayos críticos que muchas veces nos ponen a escribir en referencia a ciertas obras para dar nuestra opinión. Bueno, en cuanto a géneros, eso es lo que es la literatura. Creo que es un medio de expresión muy amplio, muy vasto y muy importante, y que hoy en día pues lo podemos ver reflejado no solo en libros, sino también en el teatro. Y bueno, muchas veces pensamos que la literatura solo es una manifestación de relatos bonitos y emocionales, pero muchas veces también son un reflejo de realidades de la historia y del contexto social en el que estamos viviendo. Por eso el día de hoy vamos a analizar una obra dramática, porque pues en sí mis favoritas son las narrativas y las líricas, y creo que es un gran espacio para analizar una dramática, y es Una niña grande por Miguel O'Neill. Y bueno, Josefina es nuestro personaje principal, quien nos narra en primera persona desde su perspectiva todo lo que sucede, pero también tenemos como personaje principal a Marlenis, quien no conocemos su perspectiva de la historia. Sin embargo, creo que ella es el punto central junto con Josefina en esta historia. Por otro lado, tenemos a las mamás de Josefina y Marlenis respectivamente. No nos menciona el texto el nombre de las mamás, y por eso también creo que son personajes más secundarios, solo complementarios a la historia. Josefina narra cómo admira el que Marlenis y su mamá siempre están juntas, y que Marlenis siempre la peina a su mamá con mucho esmero y amor, que la viste muy lindo. Y podemos notar dentro del texto cómo Josefina admite sentirse celosa y quisiera estar en el papel o en los zapatos de Marlenis. Ella añora que su mamá también llegue del trabajo y la peine y que la vista y que le dé tanta dedicación como la mamá de Marlenis a Marlenis. Sin embargo, siento que en pocas líneas del texto la historia completamente cambia y toma un giro un poco más impactante, más dramático, más triste, y que refleja una realidad que pasa en el mundo y creo que tristemente también en México. Y lo que sigue en la historia es un poco más devastador. Josefina narra cómo los peinados y los vestidos de Marlenis
cambian a peinados más exuberantes y al maquillaje, siendo ella una niña, por lo que Josefina se queda impactada y dice que un tío de Marlenis fue por ella. Pasan las semanas, pasan los días y Marlenis no regresa. Y según la mamá de Josefina, le cuenta a Josefina que Marlenis no va a volver. Entonces la historia sí gira completamente esa inocencia en explotación infantil. Y creo que queda muy claro cómo sucede en la realidad este tipo de casos en donde no sabemos más allá del por qué, pero se deja entender que viven en un contexto de pobreza o que la mamá de Marlenis estaba en una situación vulnerable y terminó vendiendo a su hija. Cosa que me parece súper devastadora, terrible, y que sea tan triste verlo desde una perspectiva de una niña, desde su inocencia, porque Josefina ya al final del texto menciona que ella quiere ahorrar para comprar a Marlenis de vuelta. Entonces, desde la perspectiva inocente de una niña como lo es Josefina, ve y vive el intercambio monetario que vivió su amiga Marlenis, ve y piensa que es muy fácil tenerla de vuelta, incluso dice yo voy a ahorrar para comprarla de regreso. Entonces creo que es un mensaje súper fuerte y poderoso que nos deja la obra y que refleja, como bien digo, una realidad que no debería existir. El conflicto interno es claro, es la venta de una niña, de una persona, y el conflicto más profundo que yo veo aquí es cómo Josefina, una niña, intenta comprender cómo a una persona se le puede poner un precio. Este relato es una denuncia social a problemas que nos deshumanizan y que es estructurado porque influye la pobreza, la vulnerabilidad de la inocencia, de las infancias. Entonces creo que el mensaje es poderoso e incluso triste. Incluso el impacto es algo más choqueante porque no lo esperas. Tú escuchas la narración o lees la narración de Josefina y no sientes el cambio paulatino, sino que es abrupto, es choqueante, lo cual es más feo porque no hay gritos, no hay drama, simplemente sucede. Además de que creo que hay elementos como el peinado, que es algo simbólico, como su inocencia, y la alcancía y el dinero de Josefina representan esa añoranza de tener a mi amiga de vuelta, la inocencia de vuelta, y cómo ese cambio progresivo de el peinado y los vestidos de niña al maquillaje y a la ropa exuberante para venderla a un mejor postor me parece horrible, me parece simplemente horrible, y creo que es trágico porque Josefina lo vive de primera mano desde el no entendimiento. Es por eso que creo que el género literario tiene algo que otros medios del arte no tienen, porque si bien en una puesta teatral podemos escuchar tonos de voz, ver gestos y posturas que nos comunican un poquito más de cómo se está viviendo la emoción, en el género literario la narración es la que acompaña todo esto para que al final el lector entienda lo que está pasando, ya sea en un cuento, en un libro, en un drama, en una novela, en poesía, en un ensayo. El escritor debe ser muy audaz para llevarnos al punto que quiere o el objetivo de su mensaje. Creo que para quien escribe, el objetivo de su obra es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de escribir,
para que no haya como divagaciones. Puede existir, y creo que también es un recurso muy valioso el que abras a la imaginación del lector, pero sin perder la esencia o el objetivo que tú como autor tienes. Y por eso siento que esta obra es súper valiosa, poderosa e importante, porque son solamente 2 hojas en donde tú sigues la historia, pero entiendes perfectamente que lo que pasó a Marlenis no le debería pasar a ningún niño. Y entiendes por qué Josefina no lo entiende. Entonces siento que la literatura tiene esa magia de llevarte a mundos, de crear escenarios, de crear conflictos y dramas y personajes que, aunque no existan, tú sientes lo que el protagonista o el narrador te va diciendo. Y siento que eso es algo increíble que logra la literatura. Y pues más que nada de esta obra me parece impecable, me parece muy buena y que logra perfectamente su cometido de impactar y reflejar la realidad. Pues era ya todo por hoy, chicos. Aunque es un poco triste, me gustaría decir que la obra me gustó, que logró su cometido, al menos en mí. Y pues bueno, así con un final un poco semi amargo, termino y nos vemos en otro video. Lean.